Hola, buenas tardes, casi buenas noches. Bienvenidos a Pitch Hombre Literario. Hoy estoy aquí para entrevistar a un gran escritor, David Jiménez, que se llama como mi queridísimo hermano, y vamos a estar hoy con un libro que nos va a llevar a un futuro a lo mejor no tan lejano. Vamos a hablar de un libro de ciencia ficción y que la verdad nos va a llevar a películas que hemos visto, incluso a momentos que podemos llegar a vivir. También vamos a hablar de la inteligencia artificial, de cómo convivir con, en este caso, con metahumanos, que son las personas que tienen inteligencia artificial y que conviven con personas como nosotros, una sociedad que, digamos, está dividida en esos dos grupos, pero conviven en diferentes mundos. Y los principales personajes, pues, son Lucía y Iriarte. Iriarte es ingeniero industrial, al igual que David Jiménez, y Iriarte, pues, convive con este tipo de grupo de personas que son las personas los medio personas, medio robots, digamos, con inteligencia artificial. ¿Qué pasa en este libro tan interesante, Non Mod? Pues que hay un asesinato, hay un accidente, mejor dicho, y Iriarte se alía con Lucía, que es una policía metahumana, y intentan entre los dos pues conseguir saber quién hay detrás de ese asesinato, porque es muy importante saber quién hay detrás de ese asesinato. ¿Por qué? Porque están en juego las dos especies de, de estos dos grupos. La verdad es que no nos pilla. Es un libro de ciencia ficción, de suspense, de misterio, también policíaca. Y digo que es muy interesante porque no nos pilla tan lejos esto que vamos a hablar del libro que vamos a hablar, de Non Mod, porque habla de hechos que aún así se están viendo también. Vemos como ya hay, por ejemplo, robots que se ocupan de hacer nuestros quehaceres diarios. No es lo mismo, no son personas, pero se ocupan, por ejemplo, voy a poner ejemplo, pues estos limpiadores del suelo, o incluso ya hay muchos otros artilugios que se ocupan de hacer cosas que hacemos las personas, se ocupan estos artilugios. En este caso hablamos en este caso, David Jiménez los denomina metahumanos, y los otros personajes son los no modificados. Decir de David Jiménez, que es ingeniero industrial, que tiene muchas más facetas que nos va a contar en la entrevista de hoy. Así que, bueno, qué deciros, que espero que quienes estéis en la entrevista, hoy quien se conecte, pues preguntarle cualquier duda a David Jiménez sobre el tema, sobre el libro, sobre su libro. Estáis todos invitadísimos. Esta entrevista se va a quedar guardada en Instagram, en Facebook, en YouTube y en mi web, pitchhombrealiterario.com. No he dicho una cosa muy importante, y es que David Jiménez es de Barcelona, de Gavà, y nos va a decir ahora también dónde reside actualmente. Bueno, voy a ello y voy a darle paso a David Jiménez, con vuestro permiso. Estoy dándole paso, dar las gracias de antemano a todos y a todas los que nos estáis viendo. Hola, David Jiménez, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estamos? Bien. Bien. ¿Se te escucha perfectamente? ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha muy bien. ¿A mí se me escucha bien, David Jiménez? Sí, yo te escucho bien también, sí. Genial, perfecto, David. Pues encantado de tenerte aquí, pues presentando, ya has presentado tu libro de Non Mod. También decir una anécdota de cuando presentó el libro, David Jiménez, que lo presentó antes de que empezara la pandemia. Mala suerte tuvo. Sí. Y de eso hemos hablado David Jiménez y yo, que ojalá pues tenga una presentación como Dios manda con este libro, y esta entrevista pues dedicársela también para que así pueda llegar a más gente
y dentro de poquito ojalá puedas hacer una presentación como se merece. No sé si la introducción, pues a lo mejor me he equivocado en algo, se me ha ido algo. Creo que sí. No, bueno, no, ha estado muy bien la introducción. Básicamente es la historia que plantea, ¿no? Non-Mod. Es como si la humanidad hubiera dado un paso hacia adelante y los propios humanos hubieran decidido que interaccionar o interactuar a través de conexiones sinápticas con inteligencia artificial pues ayuda a que haya pues un salto, como en el libro es como si hubiera habido un salto evolutivo. Ellos ya no se sienten humanos como tal, sino que se sienten, pues por eso se les llama metahumanos, ¿no? Como una, no vamos a decir como una especie, dijéramos, evolucionada respecto del Homo sapiens. Entonces, por eso los non-mod, ¿no? Porque para ellos, los no modificados son los garantes un poco de la pureza del ser humano y por eso se niegan en rotundo para ellos es como adulterar su cuerpo el hecho de ponerse una conexión con una inteligencia artificial. Uh-huh. Y pues ahí está un poco el conflicto. La verdad es que es lo que dices tú, digamos que es un mundo donde conviven, donde lo normal es que los no modificados sean los que son extranjeros, ¿verdad? En este mundo. Sí. ¿Verdad? O sea, que estamos hablando de que los humanos, en este caso, son los raros. En este caso, los raros, los forasteros, digamos. Es un libro Exacto. Muy interesante también por eso. Porque en ese sentido, también te quería preguntar, hemos hablado de que lo escribiste, que la presentación iba a ser en el día, bueno, en verdad la hiciste el día, pero fue poca gente porque ya se veía, como me contaste, lo que se iba a venir. Pero digamos que, ¿cuándo acabaste el libro? ¿El libro cuándo lo empezaste y cuándo lo acabaste? Pues mira, yo el libro empecé a escribirlo a finales de 2018 más o menos. Empecé a escribirlo y todo 2019 pues estuve con él. De hecho, yo me decidí a escribirlo, pero yo llevaba en mi cabeza llevaba mucho tiempo ya hilvanando esa historia y lo que no acababa era de arrancar, ¿no? Entonces, bueno, pues un día... así hablando con mi hermana, hablando de hermanos, desde aquí un saludo también para mi hermana Esther, pues ella me dijo, porque yo decía, ostras, es que no sé cómo poner la historia o tal, está todo inventado, ¿no? Como se suele decir. Ella me dijo, dice, tú vas a hablar de un tema que ya se ha hablado de él, pero vas a dar tu visión. Entonces, a partir de tu visión, pues esa será original. O sea, es decir, si evidentemente no estás plagiando otra historia, pues será tu visión de un tema y tal, ¿no? Y entonces, como ya en mi cabeza yo llevaba mucho tiempo, pues, pensándolo en ello, lo que fue escribir, estuve el grueso del 2019 y hacia finales empezó el tema de las correcciones, que es el texto, leértelo una y otra vez y depurar, que es el tedioso a más no poder, porque curiosamente acabas un poco harto de tu novela, porque es todo el rato leer lo mismo, ¿no? Y dices, ostras, pero necesario, yo creo, porque si no, mientras estás escribiendo hay muchas cosas que no que luego como lector las ves diferente, ¿no? Y por eso es importante, yo creo, hacer ese proceso de depuración. Entonces, a principios del 2020, pues empecé a enviar el manuscrito y mira, tuve suerte que la editorial Ediciones Hades, que es una editorial independiente, que la verdad yo desde aquí pues estoy muy contento con ellos, ¿no? Pues le gustó y entonces empezó ya todo el proceso de edición y para febrero, finales de febrero, era cuando estaba el libro preparado ya después de salir de la imprenta. Y la cosa se estaba poniendo cada vez peor, ¿sabes? Y tanto como que el día después pasó lo que pasó. O sea que... Pasó lo que pasó. Aún así me contaste, fueron algunos familiares, ¿verdad? Tuyos, amigos cercanos.
Sí, fueron amigos también, buenos amigos que bueno, pues ex compañeros de trabajo, de otros trabajos anteriores y tal. Y bueno, dentro de lo que, de un poco la situación como estaba poniendo y tal, pues bueno, aún pudo venir, no mucha gente, no pasábamos no llegamos a la treintena, pero bueno, era también pues un grupo de amigos, ¿no? Que nos reuníamos y que es curioso, nos despedíamos diciendo, bueno, quizás va a ser la última vez que nos veamos en mucho tiempo, ostras. porque se estaba poniendo la cosa fea, fea de verdad. Y así fue. Nos despedimos y bueno, al día siguiente decretaron el confinamiento y bueno, pues, pero mira, afortunadamente ese día sin tener ningún tipo de noción, claro, evidentemente nadie llevaba mascarilla, pero sí que es cierto que se tomaron bastantes medidas de prevención y estoy Cierto. contento porque yo luego empecé a investigar si alguien había cogido la COVID y tal, y en principio de los que fueron al menos por ahí, no hubo contagio. Pero ostras, una sensación, pues eso, muy agridulce, ¿no? Porque yo estaba súper ilusionado con la presentación del libro y se estaba poniendo la situación, pues bueno, fatal, ¿no? O sea, una cosa, muchos nervios, mucha gente diciéndote, oye, me sabe muy mal, pero no voy a ir, Ya. tal, y claro, era comprensible, o sea, yo evidentemente lo entendía perfectamente. Bueno, ahora tienes la oportunidad, David, de poco a poco ir buscando un sitio mejor. Esperemos que no pase A lo que ver, no llega a pasar lo que llegó a pasar la otra vez. Si llega a pasar, pues serán restricciones menos restrictivas, sí, pero seguramente sea a lo mejor todo pasa por algo y sale mejor incluso. Ojalá, ojalá. Y hemos hablado un sí, poquito y muy bien hecho lo que has dicho de antes de nada, antes de saber nada, digamos, de tener precauciones y también pues hacer un aforo limitado, con mascarillas, lo hiciste muy bien, eso me lo has dicho también por teléfono, así que chapó por ti también en ese sentido. Decir que gracias. hemos hecho un poquito de sinopsis de tu libro, Non-Bot, y hemos hablado de que se basan en dos grupos de sociedad, los no modificados, que seríamos nosotros, los humanos, y luego los metahumanos, que serían los que tienen inteligencia artificial. Y hay muchas películas referentes a tu libro, por ejemplo, y lo que me llama la atención de tu libro es que aparte de hablar sobre lo que habla, tiene también puntos que luego veremos, tiene tramas policíacas, tiene también suspense, tiene misterio, o sea, tiene un mezcladito muy bueno donde el lector se va a enganchar y aparte tiene un lenguaje muy claro y muy sencillo también. Y, decir que, por ejemplo, hay dos personajes. Bueno, no voy a hablar ahora de eso. Ahora quiero que tú nos cuentes un poquito sobre tu libro y que nos cuentes qué has querido transmitir con tu libro. Que hablo mucho y No, parece no, que a esté... mí ya me está bien, ¿eh? Yo que hablen de mi libro nunca me molesta. No, 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 normal, normal. Pero me pongo a hablar a lo mejor y como te hago mi hermano, pues cojo esa confianza. Eso es bueno, ¿eh? Pues por Eso eso ha digo, quedado también para la sí, anécdota, ¿eh? Que sí, al principio pensabas que era tu sí, hermano, ¿verdad? porque me hablaste, me habló un David Jiménez y digo que Sí, no, porque no tengo número, se ha cambiado. Y entonces, claro, me extrañó. Entonces, bueno, lo bonito fue también que después hablar por teléfono con David, pues también, la verdad, hubo química, la mm, verdad, desde el minuto uno y la verdad es que muy bien, tengo también que decirlo. Bueno, mm. David, te dejo que hables de tu libro, de hacer una breve sinopsis, una breve Vale, resumen para lo que tú quieras contar y luego yo te hago las preguntas pertinentes, porque si vale, no, no quiero spoilear. Si spoileas, tienes que ser tú. vale. Bueno, yo, antes que nada, pues tienes razón, o sea, yo el libro, mi libro realmente yo lo he definido como un thriller distópico, un thriller tecnológico. Mm, siempre hay un poco el tema de la diferencia, ¿no? Entre ciencia ficción o ficción científica. Yo me inclino más porque Non-Mod en este caso es una ficción científica, porque nadie, o sea, en el libro no van a aparecer naves voladoras
ni cuestiones un poco tan futuristas, ¿no? O sea, como decías, yo soy ingeniero y a mí soy como un poco, me gusta hablar de cosas que yo vea plausibles que puedan llegar a pasar, ¿no? Entonces, he procurado que cada cosa que yo he intentado reflejar, de hecho, muchas ya existen. Muchas cosas de las que yo hablo en el libro ya existen, no me he inventado nada. Yo sí que me gusta mucho leer de cuestiones tecnológicas y tal. Entonces, lo que intento es adaptar eso que ya existe, pues a lo mejor a una cotidianidad, ¿no? O sea, a cualquier persona del siglo XVIII, si le hablaran de una lavadora, pues diría que eso no puede pasar nunca, ¿no? Pues un poco la misma cuestión, pero ya más en base a la tecnología, con el tema de la inteligencia artificial funcionando y demás. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, con este tema, con la cuestión ya referida, ¿no?, de lo que sería esa ficción científica, pues ahí hay una trama basada en thriller. Yo también soy un gran amante del thriller policíaco, me encanta, o sea, es una lectura y también incluso series o películas me gusta mucho. Y entonces, pues, lo que pretendo es, dentro del mundo que yo conozco, que es el mundo, pues eso, de la ingeniería o de la industria, etcétera, pues que hacerlo interesante, ¿no? O sea, no por ser ingenieros tenemos que ser aburridos, y entonces, pues ahí meter un poquito de esa trama policial, ¿no? De que haya un caso en el cual se pretende da la impresión de que ha habido un accidente laboral cuando no es así. Entonces, ahí empieza ese proceso de investigación. Y entonces un proceso que empieza como una consultoría rutinaria se vuelve un caso policíaco. Y ahí es donde entra, pues, el otro personaje principal. Hay dos personajes principales, tú lo has dicho perfectamente, Antonio. Uno es Aaron Iriarte, como el consultor industrial. Es un no modificado, y como no modificado, pues tiene sus limitaciones, porque claro, en un mundo en el cual lo lógico, lo normal es conectarse a inteligencia artificial y tener muchos recursos, pues él no tiene esa capacidad, porque eso es una conexión física que, si no, en el libro, pues lo que te viene a decir es que si no te la has hecho esa conexión de pequeño, ya no puedes hacértela una vez eres adulto, ¿no? Entonces, pues bueno, él tiene que interaccionar, porque de hecho su vida se desarrolla entre metahumanos, y luego, pues, ahí es cuando entran, como decía, en juego el siguiente personaje principal, que en este caso es una policía metahumana, que ella sí que tiene esta capacidad de conectarse a inteligencia artificial. Y claro, pues son dos grupos totalmente diferentes, son dos personas totalmente diferentes que tienen que colaborar para resolver lo que parece que se está convirtiendo en un caso muy serio. Y bueno, pues a partir de ahí es donde subyace todo un poco la trama de thriller, ¿no? Y luego, pues se introduce conceptos, por ejemplo, de qué pasa. O sea, en mi caso, siempre hay ese debate, ¿no? ¿La tecnología es buena o es mala? Bueno, pues la tecnología es buena si se aplica bien, ¿no? Y entonces eso es un poco pues un poco lo que quiere también transmitir el libro, ¿no? Que la tecnología bien empleada puede ayudar a mejorar a nuestra sociedad, ¿no? Yo soy un gran aficionado de lo que es la divulgación científica, y, por ejemplo, pues sigo mucho a Eudald Carbonell, que es un paleontólogo muy conocido, el que trabaja en Atapuerca, el principal investigador de las excavaciones de Atapuerca. Y claro, pues él, de hecho, dice que todavía no somos humanos, porque no somos, según qué actitudes, todavía nos asimilamos más a los primates que, por ejemplo, a lo que sería un ser humano como tal, ¿no? Desarrollado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las guerras, ¿no? O sea, él pone un ejemplo muy evidente donde dice que está documentado que especies de chimpancés han llegado al exterminio entre familias diferentes, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hemos visto nosotros a lo largo de la historia, por desgracia, en nuestra especie, que es el del ser humano, ¿no? Y por eso él dice que no somos humanos. Bueno, pues yo, en base a ese concepto, pues teorizo, ¿no?, de que la tecnología bien empleada pues puede ayudar a mejorar la especie. En cambio,
quizás aquí el grupo que no se modifica, nosotros, los Exacto. no modificados, pues quizás esa intencionalidad esa cerrazón, ¿no? De intentar de mantener una pureza les hace perder el tren de alguna manera del avance. Entonces, eso genera un gueto, que al final es muy típico también de nuestra sociedad, ¿no? El de hacer guetos que excluyen a lo diferente. Entonces, para ellos lo diferente es malo. Y claro, en este caso, pues Aaron Iriarte es un no modificado que se ha ido a vivir con los malos, ¿no? Entre comillas, y eso pues también le genera a él una situación de confrontación con lo que es su gente, ¿no? En este caso. Y también ese dilema también se analiza, o ese concepto también se analiza en el libro, subyacente en la historia, pues también va apareciendo, ¿no? Y tiene un componente importante, el hecho de cómo es percibido Non-Mod por los suyos, ¿no? Con los que se ha criado, ¿no? Pues eso también a él le hace, bueno, pues ciertos conflictos, ¿no? Que también tienen su importancia dentro de la trama. Decir que es muy interesante lo que has dicho. Antes de nada, decir que antes has dicho de que los ingenieros industriales sois aburridos. Eso depende de la persona también, me ha hecho gracia eso. Bueno. Y que no tiene por qué. A lo mejor uno que trabaja en un sitio que es cómico, a lo mejor es más aburrido que una ostra. O sea, no tiene nada. Pero bueno, Sí, era para hacer un punto. Y decir lo que has dicho es verdad. O sea, las personas, al igual que pues que va evolucionando todo, pues también las personas pueden evolucionar. También a una inteligencia artificial, quién sabe, es lo que he contado antes, David, pues que ahora hay muchas cosas que hacen las cosas por nosotros. ¿Por qué no en un futuro tal vez? ¿Tú piensas que en un futuro puede llegar a pasar esto? Porque hay películas, bastante, de que hayan mitad personas, mitad humanos, te diría varias. Hay una que se llama Inteligencia Artificial, otra que hizo Robin Williams, que hace de robot, que vive un montón de años, creo que se llama Robot Milenario, me parece. Sí, el hombre bicentenario, sí, correcto. Sí. Y hay muchas películas basadas en eso y son películas ya antiguas, pero que, fíjate, hace ya 20 años, hay más ahora. ¿Y tú piensas, David, que en un futuro puede haber este tipo de aspecto? O sea, que podamos... Yo no lo descarto. De hecho, ya hay, por ejemplo, hace poco hubo una entre comillas, confrontación entre Google y Facebook. Entre Elon Musk y Facebook, en el que pues Elon Musk lo que quería precisamente era ya quería hacer eso, conectar humanos con inteligencia artificial. Están desarrollando sistemas. Yo en mi libro pues hablo de sinapsis conectivas, que es pues una especie de conexión que es capaz de que entonces los bits de alguna manera se puedan comunicar con nuestras neuronas, ¿no? Pero ya te digo que esto ya se está investigando para que pase. Y aquí pues un poco hay siempre el eterno debate, ¿no? de la inteligencia artificial también, ¿no? El tema de Terminator, ¿no? La inteligencia artificial o Matrix, ¿no? Toma cuenta de sí mismas y se vuelve contra la humanidad, ¿no? Yo no planteo esa visión, yo planteo una visión en la cual se utiliza la tecnología para mejorar, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que se explica dentro del libro, esto basado ya en cosas en estudios que se han hecho y demás, en los cuales las decisiones que afectan pues a cuestiones humanas me refiero vivienda, escolarización, etcétera, ya no quedan en manos de los políticos. O sea, no depende del partido político que gobierne para tomar según qué decisiones. Es decir, por ejemplo, ¿en qué se invierte? ¿En una escuela o en un polideportivo? ¿O en un teatro? ¿O en una...? Pues el hecho de decidir eso, ya existen sistemas que a través de un Big Data muy grande, entonces se decide, pues bueno, en esta zona es mucho más necesario un hospital, por ejemplo, o un centro de atención primaria, que a lo mejor un pabellón de no sé qué. Pues eso ya existe. Entonces, yo lo que de alguna manera postulo es que se ha evolucionado para que según qué cuestiones, dijéramos, universales de bienestar humano,
ya no las tomen los seres humanos, no decidan los seres humanos, sino que se decida en base a un algoritmo que es totalmente, para lo bueno y para lo malo, es totalmente aséptico e imparcial. Y no va a depender de unos colores políticos ni de que una persona sea mejor o sea peor, ¿no? Sino es que va a analizar datos y en base a esos datos tomar una decisión, ¿no? Entonces, por ahí un poco es por donde yo pues creo que es de donde se debería salir. Sobre lo que tú me comentabas, ¿no? De si se va a llegar o no. Yo creo que aún estamos muy lejos, entre comillas, porque aquí hay mucho debate, ¿eh? Con el tema de la inteligencia artificial. Yo que estoy continuamente leyendo y foros y no sé qué, hay mucha gente que dice que no es tan inteligente. Esta inteligencia artificial no es tan inteligente como se le quiere decir que es, ¿no? Pero claro, también es cierto que los modelos de entrenamiento que se utiliza para que esta inteligencia aprenda por sí misma, porque al final el concepto de inteligencia artificial es tener un algoritmo que sea capaz de aprender sin un programador que le diga haz esto o haz aquello, ¿no? Entonces, eso realmente, claro, todavía hay mucho sesgo de los programadores. O sea, las inteligencias o los sistemas basados en inteligencia artificial dependen mucho de para qué se utilicen, ¿no? Por ejemplo, hace poco salió y en el libro hay un pequeño concepto de esto, ¿no? Que aparece una imagen, y además sale la imagen dentro del libro, pues aparece una imagen que a fecha de hoy el algoritmo que la tenía que reconocer es una ilusión óptica. Entonces, es una ilusión óptica que en los seres humanos, pues al principio sí que puedes ver una cabeza de un pato o una cabeza de un conejo, pero cuando tu cerebro entiende que eso es una ilusión óptica, pues ya no tiene problemas. La inteligencia artificial, ese software que estaban entrenando, iban rotando la imagen y iba dando primero daba que era un pato y después un conejo, y así no era capaz de decidir. Claro, eso es un entrenamiento, pero imagínate que ahora eso lo aplicamos a un modelo de reconocimiento facial. Ha habido casos en los que han tenido que retirar, está pasando, está retirar sistemas de reconocimiento facial porque determinadas razas, por ejemplo, no es capaz el algoritmo y confunde a pasajeros, o sobre todo en temas de terminales y tal, con personas que están en busca y captura. Imagínate qué problema. Exacto. La verdad entonces, claro, entonces ahí pues hay mucho debate de realmente qué grado de sofisticación tiene la inteligencia artificial a día de hoy, ¿no? ¿Es tan inteligente como nos dicen que es? ¿Es capaz de hacer todo lo que nos dicen que es? ¿O es ciencia ficción, no? Claro. Entonces, bueno, pues estamos ahí, o sea, pero esto puede cambiar de la noche a la mañana, porque otro caso, ¿no? Donde también se habla mucho, ¿no? Que son los ordenadores cuánticos. Bueno, pues de momento no hay sistemas que sean capaces de generar un modelo estable, ¿no? Sí que existe el ordenador cuántico, pero todavía no es un modelo rentable o capaz de funcionar. Bueno, ¿qué pasa si eso llega a establecerse? Bueno, pues la capacidad de computación, que al final es donde tiene el límite la inteligencia artificial, en la capacidad de computación. Si eso aumenta exponencialmente, aumenta a lo bestia, ¿dónde está el límite? Bueno, pues eso es lo que hay que iremos viendo, ¿no? En la medida que nos dejen ver. Está claro, con el tiempo se irá viendo, como dices tú, David, y está claro que también para algunas cosas la inteligencia artificial sería bueno, pienso yo, que, bueno, sería buenísimo, porque, por ejemplo, los seres humanos somos, por ejemplo, muy impulsivos, de hacerlo todo enseguida, de querer hacerlo todo ya, o equivocarnos a la primera, y a lo mejor la inteligencia artificial, según en qué ámbitos lo pongamos o los pongamos, en este caso, por ejemplo, en tu libro, los metahumanos, pues, por ejemplo, pensarían más qué hacer en ciertas ocasiones, se lo pensarían más veces antes de hacer ciertas cosas, por poner un ejemplo. Por ejemplo, correcto, retomando el tema de tu libro, de NonBot, por ejemplo, hemos dicho que los personajes principales son Iriarte y Lucía. Iriarte es, recordemos, el personaje no modificado que convive con el grupo de metahumanos, sí.
y Lucía es una policía metahumana y que tienen que digamos, trabajar juntos para resolver un accidente, entre comillas, y piensan que hay detrás un asesinato, que tienen que investigar un asesinato porque están en peligro las dos especies. ¿Y nos puedes explicar un poquito el trato que tienen entre ellos? Pues mira, sí, el principio, claro, desconfianza. Al principio desconfianza absoluta. Porque, sobre todo por parte de Lucía en este caso, porque claro, es lo que te comentaba, ¿no? Los metahumanos piensan que en este caso los no modificados, bueno, pues no sienten rechazo, ¿no? Un poco por el hecho de querer mantener algo que realmente están yendo como en contra, ¿no? Del progreso, ¿no? De alguna manera. Entonces, al principio es desconfianza total y absoluta, porque, claro, tampoco entiende, por ejemplo, Lucía, eso, en el momento en el que Lucía entra en escena, ya se ha explicado por qué Aaron está ahí, ¿no? De repente, ¿no? Pero ella no lo sabe. Entonces ella tampoco entiende por qué un no modificado que para ella pues no aporta nada, no tiene nada que aportar a, pues imagínate, ¿no? No es capaz de conectarse a inteligencia artificial, no puede contrastar nada. Pues bueno, no entiende qué hace ahí un no modificado, ¿no? Ni qué puede aportar a un caso de posible caso de asesinato, ¿no? Y entonces, pues claro, hay esa desconfianza. Lo que pasa es que enseguida, pues ambos personajes son capaces de limar esa desconfianza o esas asperezas iniciales o ese recelo inicial, ¿no? Que puedan tener, sobre todo por parte de Lucía, y enseguida empiezan a interactuar. Y se dan cuenta, pues, que no están tan lejos, ¿no? Como parecía, porque al final los dos son humanos, o sea, entonces a veces también es un poco eso, ¿no? De decir, ¿qué nos diferencia, ¿no? De otra persona? ¿Nos diferencia nuestro origen? ¿Nos diferencia nuestra cultura, nuestra raza? ¿O somos todos realmente, dentro de la especie humana, somos todos iguales, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan esos recelos, ¿no? Pues se basa en nuestro contexto anterior, ¿no? En lo que hayamos aprendido, en lo que nos hayan enseñado, en lo que muchas cosas, ¿no? Y entonces eso de alguna manera pues también sirve para ver que la base del ser humano es la misma. El eterno meme este que hay, ¿no? O meme o historia, ¿no? De niños que no se conocen de nada y que no tienen ningún tipo de prejuicio, pues bueno, no les cuesta nada interactuar. En cambio, cuando ya somos adultos, pues nos cuesta la vida muchas veces, ¿no? Según en qué entornos nos movamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ahí también eso sirve un poco para ver esos dos grupos, cómo se van amalgamando, cómo se van, bueno, a través de esos dos personajes, ¿no? Que hacen un poco como de referente, ¿no? Digamos que es un guiño también a que personas distintas, pues que pueden también, para aclarar en este caso un caso, y también das ejemplo con tu libro de que colaborando juntos todos podemos llegar a un fin. No tiene que haber prejuicios, como has dicho tú. En este caso estamos hablando de un libro de ciencia ficción, pero que también tiene cosas que podemos aplicarnos nosotros mismos también, que es que hacer un guiño a la gente que somos diferentes, pero trabajando juntos podemos llegar a hacer cosas muy buenas. Y en este caso es, en tu libro, aclarar en este caso un asesinato, que por cierto, quería comentar, el protagonista es Iriarte, que es también como tú, ingeniero industrial. Eso no es casualidad, ¿verdad? No. ¿Sabes qué pasa? Que yo quería también que el libro sonara un poco, o sea, sonara creíble, que los personajes fueran creíbles. Eso para mí es importantísimo, porque yo, como lector, ahora mi faceta de lector, yo siempre he estado leyendo, siempre tengo un libro entre las manos. Entonces, creo que para que una historia realmente enganche o guste, tiene que sonar creíble. Si no suena creíble, no te va a enganchar, ¿no? Entonces, claro, para que suene creíble, tú tienes que también conocer de lo que estás describiendo, porque si no,
los lectores no son tontos. Entonces, ellos van a notar que estás hablando de algo inventado. Evidentemente que es inventado, porque en esto, pues, mira, el otro día debatíamos con una buena amiga que ella también es escritora y, bueno, pues debatíamos acerca de qué, cuando creas un personaje, qué parte de realidad tiene, qué parte de ficción, qué te inventas, qué tal. Bueno, pues evidentemente, si es una novela de ficción, si no es una biografía, pues al final tienes que poner un poco de todo, ¿no? Mezclarlo, pero esa mezcla tienes que intentar que suene creíble, ¿no? Porque si no, pues eso, el lector se va a dar cuenta y va a decir, vaya gol me están colando aquí y no le va a gustar, ¿no? Entonces, pues, bueno, un poco es eso, ¿no? El hecho de que el personaje empezara siendo un ingeniero industrial, pues era, entre comillas, sentirme yo más cómodo Claro. de cuando tengo que describir, ¿no? Y pues un poco por ahí. Se puede contar, sí se puede, contar qué accidente es el que provoca el desenlace? Si se puede, si no, no, ¿eh? Te pregunto, ¿esto no estaba previsto? Sí, bueno, hay de hecho hay dos accidentes laborales y lo curioso es que los dos accidentes se producen en instalaciones que no tienen nada que ver, que son de empresas diferentes y en entornos de producción que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, por un lado uno es una bioindustry que se llama, que es un emplazamiento donde se hace algo que ya ha empezado, que es economía circular, es decir, aprovechar lo que se ha fabricado para que eso no genera un residuo, sino ese residuo convertirlo otra vez en un producto. Es decir, hacer una economía circular que nos ayude a mantener y a salvaguardar nuestro planeta, ¿no? Sin ensuciarlo como estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, uno se produce ahí, en la bioindustry, y el otro se produce en otra empresa que no tiene nada que ver, que en este caso es una empresa que hace videojuegos y está haciendo un videojuego, o el accidente se produce en una persona que está desarrollando un videojuego basado en realidad virtual, pero que tiene cierta interacción con el jugador. Entonces, bueno, claro, son dos accidentes que no tienen, en teoría no tienen ningún tipo de conexión entre ellos, pero en ese momento, en la trama, se ve esa relación, ¿no? Y entonces a partir de ahí es cuando se hilvana esa historia, ¿no? Vale, tampoco te iba a preguntar más porque si no ya contamos el libro y tampoco es No, cuestión. no, claro, claro. Tampoco es cuestión. Una cosa que me llama mucho la atención, David, es que, como has contado antes, viven en dos sitios distintos, tanto los metahumanos como los no modificados. ¿Nos puedes contar qué características tiene cada lugar? Sí, dijéramos que la mayoría de la humanidad ha optado por ir hacia lo que sería, pues eso, ¿no? La interconexión, o sea, por trascender de alguna manera como metahumano, ¿no? Y los no modificados, pues ellos, como han optado por no dar ese paso, de alguna manera se aíslan y se convierten como en guetos que intentan no tener ningún tipo de contacto con lo que sería la sociedad metahumana. Entonces, ellos lo que intentan pues es tener sus propios centros de producción, no consumir nada que venga de fuera, es lo que sería un gueto. O sea, entonces tienen sus propios escenarios, tienen sus propios sus propias escuelas, es decir, ellos intentan perpetuar su modelo aislándose de lo que les está rodeando, ¿no? Y bueno, pues claro, eso genera que de alguna manera el progreso pase por tu lado y haya cosas que no puedas hacer. Pero claro, es inevitable, por mucho que quieran aislarse, pues de que no interactúen. Por poner un ejemplo, ¿no? Todos hemos oído hablar de los Amish, ¿no? Que todavía pues utilizan carros, ¿no? Con caballos y tal, ¿no? Pero por mucho que quieran, tienen que interactuar
con la sociedad, ¿no? Yes. Pues a esto es un poco parecido, ¿no? Por poner un modelo, ¿no? De que se pueda ver algo, un referente, ¿no? Pues es un poco igual, ¿no? Los non-mod de alguna manera pretenden eso, ¿no? Pretenden estar aislados, pero es imposible, porque de alguna manera ellos tienen que interactuar con su entorno, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde se produce, cuando eso pasa, es cuando se produce el choque entre esos dos grupos. Ah, perfecto. Ha quedado clara la respuesta. Gracias, David. Y otra pregunta que te quería hacer, por ejemplo, si también la puedes contestar, es ¿en qué año comienza, en tu libro lo pones, en qué año comienza este Esta es muy periodo buena. de cambio de la humanidad? No he querido fijar una fecha, porque, Vale. claro, es lo que te digo. Bueno, hablando del futuro, yo con los compañeros, ¿no? A veces, o los amigos, hacía broma, ¿no? Digo, sí, sí, mucho hablar del futuro, pero la COVID yo no la vi venir, ¿eh? Entonces, claro, hablar del futuro es complicado, Sí. y más fijar fechas, ¿no? Porque es lo que te digo, o sea, a veces, según qué descubrimientos o según qué avances son tan disruptivos que de repente se produce un salto que te hace avanzar 5 años o 15 años o 20 lo que parecía que estaba en la lejanía, ¿no? Yo la historia de alguna manera, perdón, la historia de alguna manera la he situado en un futuro, vamos a decir, a entre medio o largo plazo. O sea, es decir, Ujú. dentro de este siglo, evidentemente, pues un poquito en el futuro, ¿no? A lo mejor en unos 50, entre 40 50 años en el futuro. Tampoco quiero que nadie piense que realmente esto es así, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, y esto, de ahí sale un concepto, ¿no? Que se habla en el libro, que a mí me impactó. Yo fui a ver una exposición que se hizo en Barcelona, que la hacía, bueno, pues en este caso Aguas de Barcelona, y era un viaje en realidad virtual hacia el futuro. Y a mí me impactó, me impresionó ver la Plaza de España de Barcelona Ujú. totalmente inundada, pero es que parecía que estabas en la Plaza de Toros, ¿no? De la Plaza España, pues estabas mirando hacia abajo y se veía totalmente inundada debido al cambio climático. Entonces, ellos sí que te situaban eso temporalmente, ¿no? Te decían, pues en 20 años, no sé qué, si esto sigue así, tal, ¿no? Cosas que podían pasar. En base a eso, en base a, bueno, lo que yo he ido cogiendo de aquí, de allí y demás, pues de alguna manera he querido situarlo eso, entre unos 20 30 o sea, entre unos 30 40 o 50 años en el futuro, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, pues ahí evidentemente el cambio climático se ha dejado sentir, porque por mucho que ahora estemos trabajando, la inercia que tiene el clima no la vamos a revertir, o sea, esto va a Ujú. seguir a peor hasta que, si por favor se puede revertir, ¿no? De alguna manera, pues ahí en el libro, ahí se ve que tienes, ha tenido esas consecuencias, ese cambio climático, ¿no? Entonces, eso afecta al día a día. O sea, ahí en el libro hay, y no importa decirlo porque no es un tema Hay, que hay desvele niños, nada, pero se habla de un ¿no? concepto que son las macro rains, es decir, las lluvias que provocan inundaciones, cosas que ya estamos viendo ahora, pero Ujú. mucho más en proporciones mucho más gigantescas, ¿no? Entonces, claro, eso provoca desplazamientos, dijéramos, refugiados climáticos, que ya se está hablando de eso, pues provoca que las personas tengan que adaptar su día a día a no poder hacer, pues si yo tengo que ir mañana a trabajar, pues no puedo porque ha habido una macro rain y me han obligado a confinarme hasta que pase. Bueno, pues todo eso y no está tan lejos, ¿no? No es tan lejano, ¿no? O sea, y Lo estamos bueno, pues viendo. eso es Mm. un poco lo que el libro, de alguna manera, también muestra cómo se ha convertido el día a día, ¿no? De las personas que conviven con esa situación, ¿no? Esa nueva situación. Ujú. La verdad es que estamos viendo lo que tú dices, los cambios, el cambio climático, encima en tu libro, aparte de todo lo que cuentas, la trama que cuentas, también vemos que pones aspectos
también actuales. O sea que tiene de todo. Haces guiño a un montón de cosas también. Decir que si llegara a suceder que la inteligencia artificial llegara a unos límites muy altos, pues ojalá que el cambio climático pues lo pudieran controlar en vez de hombres y mujeres, pues seres más inteligentes que nosotros, ¿sabes? Pero lo que está claro es que nos hemos cargado el planeta nosotros, digo todos, y a lo mejor con la inteligencia artificial esto a lo mejor se hubiera podido también atajar. Es lo que también has querido hacer un guiño también ahí. Pero y está muy bien por eso, o sea, es que tiene de todo, tiene temas de todo tipo, aparte de lo que hemos hablado. Y no spoileamos porque es que si no, vemos el libro. Y, por ejemplo, ¿tienes pensado, David Jiménez, una segunda parte de Non-Mod? Pues sí, sí que hay una segunda parte, de hecho ya se empezó, lo que pasa que, bueno, también... bueno, pues como cualquier escritor novel, tienes que sacar tiempo de debajo de las piedras, ¿no? Como se suele decir. Entonces, lo tengo empezado y yo me sigo documentando, porque creo que una función básica de cualquier escritor es documentarse para lo que hablábamos, ¿no? Para que la historia o la trama suene creíble, ¿no? Y yo sigo con ello, ¿no? Y mi intención es llevarlo a cabo y poder llevar esa segunda parte, porque yo creo que la historia pues se lo merece, y yo no quiero seguir spoileando, como dices tú, Antonio, porque si no se pueden explicar cosas, pero sí, la intención es que haya una segunda parte, de hecho ya ha empezado, sí. ¿Tienes el libro físico cerca para enseñárnoslo? Sí, vale, sería. La portada, la verdad, es que tiene mucho que ver con lo que nos estás explicando. Vemos la cara de una mujer con lo que parece una máquina. Sí, se ve aquí una red neuronal, que las redes neuronales es en lo que se basa precisamente el modelo de aprendizaje de la inteligencia artificial. Es una portada que la diseñó, en este caso, pues un colaborador de la editorial, que a mí me encantó, porque un poco el proceso, que también es interesante, ¿no? Creo que, aunque no sé hablar propiamente del libro, pero el proceso, ¿no?, de edición, ¿no?, que también es interesante. Pues a mí el editor me dijo, bueno, oye, dame imágenes que tú te gustaría, ¿no?, para ilustrar el libro, la portada y tal, y a ver qué... Y yo al diseñador que colabora conmigo, pues ya más o menos con eso él ya... Y yo, pues bueno, empecé a buscar, ¿no?, por internet, aquello, pues bueno, le enviaba esto, ¿no?, la red neuronal, pero es la típica imagen, ¿no?, el cerebro con la red neuronal, o sea, como digo, espero que no me ponga eso porque eso ya está muy visto, ¿no? Y ostras, cuando me pasó la propuesta, es que dije, me encanta, digo, no le hagas nada más, digo, perfecta, ostras, me ha encantado. Y sí, eso pues fue por eso se quedó así, o sea, y fue gracias al editor. La verdad es que cuando ves algo y te gusta, hay veces que es mejor decir que se quede así y no lo estropees, porque es verdad, porque hay veces que cuanto más tocas, luego más se lía, sí. Más se lía, y dices, ¿pero qué he hecho? Y la verdad es que la portada del libro clava muy bien lo que estás diciendo, todos los conceptos del libro que estás contando, la verdad. Y decir que, por ejemplo, te has quedado, por ejemplo, al acabar el libro, ¿te quedaste satisfecho? Dijiste, porque, bueno, sabemos que va a haber segunda parte, por eso digamos que te quedarías satisfecho, pero con ganas de más, ¿verdad? Sí, de hecho, y no quiero que suene atópico, de verdad, porque no me gustan los tópicos, pero te vacías, o sea, yo de hecho, me quedé muy satisfecho, lo que dices, te quedas muy a gusto porque, ostras, al menos has dejado la historia cuadrada como tú querías, aunque en tu cabeza ya estés ahí, pues eso, ¿no? A lo mejor pensando en continuaciones y demás, pero sí que de alguna manera sí que te quedas como decir, por fin ha salido, ¿no? Porque es que durante el proceso creativo
Pues, y esto es cierto, ¿eh? No, tampoco es un tópico. Aquello que a lo mejor estás pensando y dices, ostras, o estás en la cama, ¿no? A punto de dormirte, pero la mente, el run run, ¿no? Y te viene una idea. Dices, ostras, esta idea la tengo que escribir de alguna manera, aunque sea solo la idea para acordarme, porque a lo mejor mañana se me ha ido, ¿no? Porque es muy buena, ¿no? O al menos tú crees que es muy buena. Luego a veces la pones y dices, pues no era tan buena, pero bueno, tú tienes que leerlo para entender o para tú llegar a la conclusión de si es buena o no, ¿no? Y eso lo que dices tú, cuando acabé, sí, me quedé como contento, como a gusto, como decir, ostras, pues sí, estoy contento de cómo ha ido todo y creo que de esto. Entonces, luego te viene el miedo, ¿no? De decir, bueno, cuando otro lo lea, ¿qué va a pensar, no? ¿Le va a gustar como creo yo que me ha gustado? ¿Qué va a opinar, no? Pues, bueno, tienes esas dos ahí sensaciones, pero bueno, son bonitas, ¿no? De alguna manera, porque siempre está bien en recibir críticas. Si son constructivas, Eso, siempre están bien. de eso te iba a decir, si son. ¿Has tenido críticas constructivas? Y, bueno, ¿qué piensas? Te iba a preguntar eso, ¿qué piensas de las críticas constructivas y de las destructivas? ¿Qué haces tú con ellas? Con cada una de ellas. Me imagino que en las destructivas sé qué vas a decir, pero con las constructivas, Las ¿para qué? constructivas yo siempre las escucho y intento, si son constructivas y realmente para mí creo que tengo que tengo que ponerlas en prácticas, no tengo ningún tipo de problema en ponerlas en prácticas. Y las destructivas, pues yo creo que un poco lo que hacemos todos, ¿no? Intentar que te afecten lo menos posible. Dijéramos, la afectación cero no existe porque, pues bueno, todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Y no nos gusta que nos tiren por tierra. Además, ¿en base a qué, no? O sea, ¿quién soy yo para juzgar según qué cosas si no conozco el contexto, si no conozco... Que eso es un poco también, ves, es un uso, creo yo, malo de la tecnología. El anonimato que permiten las redes, el Exacto. hecho de poder opinar de una persona que no conozco, que no sé quién es, que no sé quién es su familia, que no sé por qué ha dicho lo que ha dicho. Bueno, pues eso también es un uso malo de la tecnología, porque la gente se permite hacer juzgar unas cosas en un contexto que ahora no tiene nada que ver, pero el otro día escuchaba el caso de un entrenador de fútbol que se suicidó de segunda o de tercera regional, no recuerdo dónde era, de aquí de España, ¿eh? Sí, Eh, y se suicidó porque le habían hecho, pues eso, críticas muy destructivas de su trabajo. Y bueno, pues a veces uno pasa por un momento malo y a lo mejor no es capaz de hacer frente a esas críticas. Entonces, el anonimato de yo poder ponerme a predicar delante de un, ¿sabes? De un auditorio que no es, sé nada de quién estoy hablando, pero estoy diciendo unas barbaridades que no hay quien las... esto, bueno, pues eso también... entonces, bueno, yo pues lo que te digo, ¿no? En mi caso, yo intento minimizarlas al máximo. ¿Que no me afectan? Pues no es verdad. O sea, yo creo que a todos nos afectan las críticas destructivas porque, bueno, sí, sí. pues bueno, porque somos humanos, ¿no? Y entonces, el ser humano es un ser social por naturaleza y lo que quiere es estar integrado en un grupo. El hecho de que alguien de ese grupo, pues que pegue un repaso, pues no le gusta a nadie, ¿no? Creo yo. Eso es lo que te iba a decir, es un defecto muy grande de los seres humanos, que es la crítica destructiva, sin saber por qué, pues te pueden incluso chafar y requete chafar. Y de ahí la importancia pues de estar bien mentalmente, porque si no es que te hunden. Por eso sería bueno pues ser un metahumano a veces también, para poder aguantar mejor críticas, pero es verdad, porque es lo que tú dices, detrás de una pantalla es muy fácil criticar, muy fácil hablar, pero detrás de tu trabajo, en este caso, por ejemplo, tu trabajo personal, que eres ingeniero industrial o de escritor, pues está claro que las críticas constructivas pues son buenas y depende de quiénes sean también, porque ¿por qué no decirlo? Pero hay críticas destructivas que en todo caso, pues detrás de una pantalla es muy fácil y luego se esconden detrás. Así que desde aquí, pues sea el trabajo que desempeñe uno, cualquiera, pues cualquier trabajo es digno y cualquier persona somos dignas
y a no ser que cometas un delito grave, pues está claro que ahí sí que te van a chafar con razón, pero sin razón, pues no. De ahí la raza humana, pues que tiene que cambiar mucho. Y si pasa esto, pues, ¿qué quieres que te diga? Que nos vamos hablando, David, de los metahumanos. De los metahumanos. Así no nos chafan tanto. Y un tópico, que te estamos hablando de tópicos, que te quiero preguntar, es que no se me olvide, ¿dónde podemos encontrar tu gran libro? Aunque luego... Pues mira, ¿perdón? No, perdón, David. Te iba a decir que luego también te iba a pedir que cuando puedas poner los enlaces de dónde los podemos conseguir, ¿vale? Aunque los digas... Vale. Pues mira, el libro en cualquier librería, en España, en cualquier librería a la cual vayáis, que yo creo que siempre ir a las librerías es bueno, pues sin problema. No lo tendrán físicamente, pero se pide porque el libro se distribuye por Grupo AZ, que distribuye a nivel nacional, o sea que en España no hay ningún problema. Y luego, evidentemente, en formato electrónico, pues por Amazon está colgado, no hay ningún problema tampoco, y también se puede pedir por vía Amazon en formato papel, también no hay ningún problema, ¿eh? Y entonces, luego, a nivel de lo que sería en Estados Unidos, por ejemplo, pues también hay distribución en formato papel. En México también hay distribución en formato papel y creo que era México, Estados Unidos y algún país más también, en este caso cruzando el charco, pues también se puede conseguir en formato papel. La editorial llegó a un acuerdo con un distribuidor de allí y permite esa dijéramos, distribución en los países hermanos de América. Entonces, bueno, pues ya te digo, esas son las vías, ¿eh? O sea, en librerías, en cualquier librería, se pide por encargo y en una semanita o dos seguro que lo recibe. Y luego, pues también, si hay a lo mejor algún lector pues que le gusta tenerlo dedicado, yo todavía conservo algún ejemplar de esa presentación que iba a ser y no fue. Pues bueno, algún ejemplar todavía por aquí guardo y bueno, a través de las redes se puede buscar la manera de hacer un envío y dedicado el libro pues también se puede hacer. Genial, pues aquí tenéis a un metahumano que os va a dedicar un libro, que no a un... David Jiménez ya ha dicho las plataformas donde podéis encontrarlo y encima dedicado. Y ya va Álvaro, que ha dicho lo compraré. Ya tienes un comprador de tu libro, esperemos que sean más, así que ojalá tengas más éxito todavía y que no te quede ni un libro, que te quedes sin ninguno, ¿sabes? Sería muy bonito. Está en venta tanto para metahumanos como para humanos, eso que quede claro. Y para resumir un poquito, voy a hacer un pequeño resumen, David Jiménez, ¿vale? De tu libro, si no te importa. Hoy estamos con David Jiménez hablando de su libro Non-Mod, que habla de la inteligencia artificial, de cómo dos grupos, en este caso dos grupos de población, se puede decir, que son los metahumanos, que son los que tienen inteligencia artificial, son de inteligencia artificial, digamos que son mitad humanos, mitad robots, ¿verdad? Se puede decir, ¿no? Bueno, no, ellos son humanos. Lo que pasa es que son capaces de conectarse a inteligencia artificial. Pero vale. Es como si fuéramos nosotros en un momento dado, tuviéramos como un interruptor en el cual pudiéramos pinchar una clavija, pues eso, igual. Pero no son robots, ellos son humanos. Eso sí que... Genial, ha quedado aclarado, mejor que te lo haya preguntado, sí queda aclarado. Dentro de nada lo tendremos también nosotros, eso de conforme van avanzando todo, pues... Bueno, ya hay personas que tienen chips propios integrados y que, por ejemplo, pues con ese chip les hacen una lectura para entrar a un
sitio, ¿no? O sea, Sí, que ya hay algo de eso. sí, es verdad, con el ojo ya puedes, te meten algo para abrir las puertas y demás, porque Claro. los metahumanos son humanos, pero con inteligencia artificial, para que quede claro. Y luego están los no modificados, que son los humanos puros, o sea, los que que no tienen inteligencia artificial y no tienen ningún chip ni nada por el estilo, y los dos grupos, por un accidente que hay, por dos accidentes que hay, mediante los dos protagonistas principales, que son Iriarte y Lucía. Iriarte es un ingeniero industrial, igual que nuestro invitado de hoy, David Jiménez, y Lucía, que es una policía de los metahumanos. Se unen los dos. Entre los dos, como nos ha contado, pues se crea un vínculo también para ver quién hay detrás de los accidentes, y hace un guiño su libro también hace un guiño a la unión de las personas, ¿por qué no? Aunque sean de diferentes formas de ser o de diferente género, o incluso sean de cualquier tipo de forma que sea. Es un guiño también al presente, ¿por qué no? Y decir que también habla de, como he contado antes, del cambio climático. También hace un guiño al cambio climático también. Y decir que lo podéis encontrar en los lugares que ha dicho David Jiménez, y que luego los pondrá en su base de datos. Luego lo pondrá en los enlaces, tanto en Instagram como en Facebook, y en YouTube también los pondré para que los podáis ver, en fichonbrealiterario.com. Y una pregunta que te quería hacer, ya personal: eres ingeniero industrial, David Jiménez, y aparte, ¿qué pasiones tienes? Aparte de la escritura, de tu profesión, que es ingeniero industrial, para conocerte un poquito más. Y luego te haré una última pregunta. No, Vale. pero Bueno, pues a mí una pasión que tengo en este caso es la lectura, me encanta, me encanta. Y ahora en estos últimos tiempos quizás me he derivado más hacia la divulgación científica. Eso ha sido para mí Bueno, porque yo creo que realmente si tenemos alguna oportunidad de sobrevivir como especie y de conservar nuestro planeta, es haciendo un buen uso de la ciencia y revertiendo, dijéramos, el modelo que hemos tenido hasta ahora. No puede ser que todos los avances tecnológicos que hayamos tenido se hayan conseguido en lo militar. O sea, los tenemos gracias a avances que se fueron investigando en cuestiones militares. Por ejemplo, pues la tecnología nuclear, la investigación, porque ahora pues ya sí que se habla, ¿no?, de fisión atómica, que sería lo contrario de la energía nuclear, pero sería energía gratuita, que tendríamos, o energía que no generaría, ¿no?, contaminación. ¿Por qué siempre todos los avances, o Internet se descubrió basado en un sistema de comunicaciones del ejército? Después sí que se pasa al plano civil y, bueno, pues es mejor, ¿no? Se utiliza bien la tecnología, pero ¿por qué los inventos tienen que ser en el plano militar, ¿no? Entonces, eso, para mí, por eso yo soy un gran defensor de la divulgación científica, porque eso hace que todo el mundo se democratice, ¿no?, el conocimiento. El conocimiento tiene que ser democrático, tiene que estar disponible a todos. No puede ser que en plena pues eso, ¿no?, edad, ¿no?, de la tecnología de la comunicación, todavía pues no sea democrático, ¿no?, el conocimiento, no sea accesible a todas las personas. Entonces, bueno, pues eso para mí es una gran pasión. A mí me gusta mucho pues bueno, eso, ¿no?, la divulgación, y dentro de mi campo me gusta mucho enseñar. Entonces yo también, pues parte de mi jornada laboral la dedico a hacer cursos y tal, dentro de donde yo trabajo y tal, y bueno, pues eso es algo que también me gusta, ¿no? Pero ya te digo, sobre todo la lectura. Me gusta también mucho caminar por la montaña. Eso me encanta. Si puedo ir con mi hijo, con amigos o tal, pues eso me encanta, ¿no? Desde aquí también un beso a mi hijo Álvaro, que para mí, pues bueno, puedo decir que es mi mejor amigo, sin temor a equivocarme. Y bueno, pues eso también me gusta mucho, ¿no? Esa capacidad, ¿no?, esa interacción, ¿no?, que te da el poder estar
viendo en contacto, ¿no? Con la naturaleza bueno, pues a veces también probándote a ti mismo, ¿no? Porque según qué rutas hagas, no se hacen. A mí me gusta hacer rutas largas, ¿eh? Y que tengan cierto nivel de dificultad, ¿no? Pues eso también es muy chulo. Y bueno, pues eso, luego el deporte también intento hacer y ya está. Ya conocemos un poquito más a David y lo que le gusta. Y una cosa muy importante que ha dicho, que sobre todo que con tu hijo, pues que has hablado de la familia y de eso te quería preguntar también. Ha sido muy importante, ¿verdad? El que tu familia esté a tu lado y los buenos amigos también, imagino. ¿Nos puedes contar, nos puedes decir, quieres dedicarles algunas palabras a las personas que han estado a tu lado en este trayecto? Sí, sí, O desde quieres luego, y decir, tanto. si no quieres decir nombre no Yo, pasa nada, pero si quieres desde aquí decirles algunas palabras, pues vale, pues sí, sí, muchas gracias. O sea, digo encantado. Yo no tengo, como suelo decir, no me duelen prendas en agradecer, ¿no? Porque es lo que dices tú, ¿no? La familia es muy importante. Entonces, pues bueno, como decía, ¿no? Mi hijo para mí, bueno, pues yo de hecho en el libro, las dedicatorias oficiales, ¿no? De alguna manera que hay en el libro, pues son para mi hijo, de alguna manera porque yo me siento forzado, ¿no? A ser mejor persona cuando me miro a través suyo. O sea, bueno, pues es una responsabilidad ser padre y tenemos que esforzarnos porque las generaciones que nos suceden pues sean mejores que nosotros, ¿no? Eso es al menos lo que yo intento. Y luego, pues evidentemente, las generaciones pretéritas, ¿no? O las de estos, ¿no? Mi hermana también, ¿no? Para mí siempre ha sido un gran referente. Ella es 3 años mayor y siempre para mí ella pues ha sido un gran referente en muchísimas cosas. Entonces, pues también desde aquí un beso. Ella vive fuera, vive en el extranjero, pero seguro que también estará cuando pueda viendo esta entrevista. Y mis padres, pues mis padres también. Ellos pues, bueno, pues a veces somos también un producto de lo que nos ha precedido, ¿no? Entonces ellos para mí han sido un gran referente, dos personas que siempre han estado luchando por eso, ¿no? Por dar a sus hijos un futuro mejor. Y para mí eso me ha marcado a fuego y creo pues también que es de tener en cuenta y pues también darle un beso a mi pareja actual, Eva, que la quiero mucho y bueno pues que espero también que, bueno, ella también ha participado a su manera, pues dándome apoyo y tal con el proceso de escritura. pues que has dedicado a todos tus familiares, a tu pareja actual, a tu hermana, sobre todo tu hijo me ha llamado mucho la atención que has dicho que es tu mejor amigo, qué bonito, tu hijo tiene que estar súper orgulloso de ti. Un saludo a todos los que han estado en este proyecto contigo. La verdad, eso para un hijo o para tu hermana o para tu familia tiene que ser muy bonito escucharlo, pero lo de tu hijo a mí me ha llamado mucho la atención, tu mejor amigo. Eso es muy, 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 pero muy bonito. Pues tienes un padre que va a sacar la segunda parte de Non-Mod, ojalá que lo ayudes a sacarlo adelante, también o sea, que lo ayudes en este proyecto, que seguro que sí, que es muy bueno, muy bueno. Ya desde aquí estaban diciendo comentarios que es muy buen libro y que tiene muy buena pinta. Y David Jiménez, la última pregunta que te voy a hacer, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren pues ser escritores y no se lanzan por miedo a, pues, sabemos que la literatura pues tiene unos costes, si quieres ser famoso es muy difícil, si quieres ser escritor y ser famoso, si empiezas así, pues vas por mal camino, tienes que tener pasión, eso está claro, por la literatura, antes que nada, parece que lo estoy diciendo yo la respuesta, pero tiene que responder David Jiménez. ¿Tú qué consejos les darías a las personas que están escribiendo un libro o que quieren, mejor dicho, escribir un libro y no se atreven? ¿Qué les dirías desde aquí? Bueno, yo les diría primero que tengan claro que tengan abierta, dijéramos, la capacidad
que sean críticos primero consigo mismos, porque, bueno, creo que es importante que uno sea su primer juez, pero no para mal, sino para bien. O sea, es decir, que ellos tengan confianza, que se evalúen con sinceridad y digan, oye, esta historia para mí es buena, sí es buena, venga, pues adelante. Si ellos esa primera prueba la superan, adelante. Entonces, que tengan mucha ilusión y, como decías tú, por desgracia, pues el mundo, bueno, yo creo que nada en este mundo es fácil, no hay nada que sea fácil, ni estudiar, ni trabajar, ni nada. No. Y bueno, pues escribir tampoco lo es. Y lo que dices tú, no, esto pasa una vez entre un millón. Pues eso, ¿no? Siempre se pone la analogía del deporte. Pues no sé, a mí me gusta mucho el tenis. Pues Rafa Nadal, de momento hemos visto uno, ¿no? Porque no es fácil llegar al número uno. Porque hay muchos que tienen nuestras mismas aficiones, ¿no? Entonces, bueno, pues escribir. Entonces, lo que me dijo a mí mi hermana, y es así, o sea, tú vas a tener una visión o una historia en tu cabeza, escríbela, ponla negro sobre blanco, pero sobre todo, y eso creo que sí que es importante, yo soy una persona que se ha criado dentro del espíritu o de la cultura del esfuerzo. Y para mí no es, o sea, quiero decir, no va a ser un proceso fácil. Entonces, esa parte que hablábamos en un momento dado de la entrevista, ¿no? El proceso de depuración de tu novela, o sea, es decir, lo típico cuando acabas es, ostras, venga, ya lo tengo, lo envío. No, léetela tantas veces como sean necesarios, porque vas a descubrir errores. Yo incluso en su momento me conecté, para todos los que quieran, además lo digo, es una página excelente, escritores.org. Allí vas a encontrar consejos buenísimos. O sea, si realmente te apasiona la escritura, ves a esa página porque para los escritores es oro puro, de verdad. O sea, hay muchísimos consejos, artículos de editores, artículos de correctores, personas que ofrecen su servicio. Eso es muy bueno. Entonces, ese esfuerzo asociado lo vas a tener que tener. O sea, ten paciencia, hay que ser paciente, hay que ser perseverante y paciente. Perseverante porque no es fácil. Si tú no quieres hacer autoedición, pues entonces tienes que coger tu manuscrito y llevarlo a muchas editoriales, y lo habitual va a ser un no. Eso es así, o sea, no esto. Entonces, yo, por ejemplo, pues recomiendo mi editorial, porque sé que al menos ahí vuestro manuscrito os lo van a aceptar, porque es que luego también es muy duro porque claro, aquí hablamos de un proceso creativo y de que hay una persona, lo que decíamos antes, ¿no? De la inteligencia artificial y de lo frío, ¿no? Que puede resultar, pues una persona que no te conoce de nada va a juzgar ese manuscrito y a lo mejor te lo va a poner de vuelta y media, ¿no? Entonces, bueno, pues perseverante, paciente, con confianza, ¿no? Y bueno, pues lo que decía, ¿no? Al menos en Ediciones Ares, pues oye, ahí el manuscrito se lo van a leer, eso seguro, porque eso lo puedo decir con seguridad porque conozco personalmente a las personas, bueno, pues a las personas que ahí trabajan y sobre todo al editor principal. Entonces, eso, esfuerzo, perseverancia, constancia, paciencia, sobre todo, mucha paciencia, e ilusión. Que la ilusión no nos abandone. O sea, el quien se decida a escribir es porque le da esa ilusión a escribir, porque cree que porque él tiene una historia y la quiere contar. Entonces, eso es un proceso ilusionante. El proceso creativo, sobre todo, que se lo pasen muy bien en ese proceso, porque después lo otro es lo que no es tan bonito, cuando tienes que llevar ese manuscrito, pero mientras estás produciendo tu historia, te lo estás pasando bien, porque al menos a mí, yo hablo de lo que a mí me pasaba. Yo estaba viviendo en esa sociedad, yo estaba viendo todo eso, y entonces me encantaba, porque era como vivir una película, ¿no? Por dentro, entonces como si tú estuvieras participando, ¿no? De la película. Entonces, que aprovechen ese momento de creación, porque ese es muy bonito.
para mí es el mejor momento, porque es cuando realmente estás ahí amasando la historia y tal. Luego, pues es lo que digo, ¿eh? Lo otro ya es más rutinario, leerte el manuscrito para depurar, llevarlo a un sitio, llevarlo a otro, eso es más pesado. Pero el tema de proceso creativo es muy bonito y eso hay que disfrutarlo, porque es que si no, eso ya se va. O sea, una vez ya das el manuscrito por acabado, ya está, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, eso también creo que es interesante y bonito hacerlo. Muy buen consejo has dado, David, porque es verdad, perseverancia, pasión, sobre todo escribir, 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 y luego ya, pues, lo último, que es a lo mejor lo más difícil, bueno, lo más pesado, que es lo de autocorrecciones, porque tienes que ver qué tal, pero bueno, pero ya está hecho, en verdad, eso es lo último y definitivo para poner la guinda al pastel, en este caso a Notbot, a tu libro, Notbot, a tu libro, que fue la autocorrección y demás, pero cuando lo tienes entre tus manos, luego es una gran satisfacción y es lo importante, pues que te guste y que llegue el lector y que te lleguen buenos comentarios, que es luego lo que te motiva a seguir adelante. Aquí Esther, JC Miami dice, buenísimo, non mod, altamente recomendable. Pues la verdad es que sí. Desde aquí, Esther, muchas gracias por tu comentario. Desde aquí lo recomiendo muchísimo, al igual que recomiendo que sigáis a David Jiménez en sus redes, en Instagram, porque se va a quedar guardada la entrevista en Instagram, en Facebook, en YouTube. Te pasaré el enlace, David, para que lo compartas, también en la web, como he dicho antes. Y qué decir, David Jiménez, ha sido un placer entrevistarte hablando de tu libro Non-Bot, de este libro futurista, en verdad, pero no tan futurista, como he dicho antes, porque hay cosas que en la actualidad se ven mucho referente a tu libro. Habla de ciencia ficción, hay tema policial, hay suspense, también habla de temas actuales y los personajes hablan de una manera muy clara y muy directa y nos va a gustar a todos. Decir que aquí tienes un comprador de tu libro también y que es verdad, como te he dicho antes, el libro tiene muy buena pinta, tiene segunda parte también, así que esperando con ganas la segunda parte también. Pues muchas gracias. De nada, de verdad, un placer. Desde Valencia a Barcelona, a Barcelona, estás en Gavà, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Eres de Gavà? Sí, muy cerquita de Barcelona, sí. Cerquita de Barcelona, pues un placer. Y qué decirte que estamos en contacto y mira, están diciendo muy buena impresión, muy buena trama. Pues nada, ojalá esta entrevista sirva para que tengas más adeptos metahumanos, o sean, como he dicho antes, pues no modificados. Un placer, David Jiménez, y un placer compartir una entrevista con el nombre, como he dicho antes, de mi hermano, que lo quiero tanto, que se llama como tú, David Jiménez. De verdad, compartimos. A los hermanos hay que quererlos siempre. Somos Jiménez con J, ¿eh? Jiménez con J, eso. Exacto. Muy importante. David Jiménez, un placer, de verdad. Que tengas... Un placer también para mí, de verdad, Antonio. Muchísimas gracias. Ha sido genial la conversación, me lo he pasado estupendamente y muchas gracias a ti también, de verdad. Pues me alegro mucho, de verdad. Un saludo enorme y ojalá pues nos veamos en la segunda entrevista, que será con tu segundo libro. Esperemos. Muchas gracias también a los que nos han visto. Exacto, también. Muchas gracias por los comentarios, por habernos visto, a pesar de ser empezar el fin de semana y de las horas que son, que es la hora de cenar también. Que ya como se puede salir, pues la verdad es que nos ha visto gente. Apetece. Y apetece, la verdad que sí. Un abrazo a todos y en este caso a David Jiménez por tan grata conversación contigo. Hasta luego, David. Muchas gracias, adiós. De nada, a ti, David. Hasta luego, chao. Adiós. Bueno, como habéis visto, hoy hemos tenido a David Jiménez presentándonos un libro Non-Mod. Espero que os haya gustado. Un enorme abrazo a todos los que nos habéis visto. Espero que compréis su libro, que le sigáis y que es un tema muy interesante, pero que muy interesante. Para quien no ha visto la entrevista, pues podéis verla en diferido y espero que la podáis comentar también, aunque sea en diferido, ¿vale?
Un besito enorme, pichones y pichonas, y en este caso, gracias David Jiménez. Chao.